Muy buenos días. Esta mañana nos encontramos en compañía de Javier Bernal y de Michael Vaca. Quien les habla, Gisela Minda. Vamos a realizar una entrevista sobre las profesiones y la importancia en la sociedad. Para ello tenemos una invitada especial, la licenciada en enfermería, Cindy Nicole Minda Lastra, quien nos va a hablar en torno al tema en cuestión. Cindy, cuéntanos un poco más sobre tu profesión y tu experiencia. Buenos días. En mi experiencia laboral he realizado el internado rotativo en el Hospital General San Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra, así como también en el Centro de Salud de Caranqui. Y realicé mi año de salud rural en el Centro de Salud de San Marcos, perteneciente al Distrito 04 de 01, San Pedro de Huaca. Ok, Cindy, muchas gracias por tu presentación. Vamos a entrar en el tema en cuestión. ¿Crees tú qué es lo fundamental que debe tener una persona para ejercer una profesión de manera correcta? En mi opinión, una de las características principales que debe tener un profesional para realizar su profesión de manera correcta es el gusto y la pasión por hacer lo que hace. En cuestión prácticamente es disfrutar de su carrera, disfrutar de lo que hace para poder desempeñar sus labores de la manera correcta y adecuada. Perfecto, te doy la palabra, Michael. Bueno, muchísimas gracias, Cindy, agradeciéndote nuevamente que estés aquí con nosotros. ¿Tú disfrutas de tu profesión, de tu vida profesional? Totalmente. En realidad, la experiencia que yo he tenido, a pesar de que ha sido muy poca hasta el momento, ha sido muy gratificante. Todas las experiencias que he tenido, gracias a que se ha podido dar el apoyo suficiente a los pacientes en sus momentos más complicados. ¿Crees tú que para el ejercicio de una profesión se necesita enfocarse en el altruismo o en el crecimiento económico profesional? Yo creo que una de las fundamentales características que debe tener el personal de salud, sobre todo la enfermería, es el altruismo, puesto que vamos a estar en contacto todo el tiempo con personas que necesitan de nuestra ayuda, necesitan de nuestro apoyo, pero teniendo en cuenta que también el crecimiento económico personal también es ¿qué se podría decir? Un factor determinante. Ajá. Claro, muy bien, muy bien. A ver, ¿tú consideras que existe la necesidad de un título, de una profesión para realizar cambios dentro de la sociedad? No, yo personalmente creo que la educación sí es una base fundamental para el crecimiento de una sociedad, pero no siempre ha sido necesario. He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que, a pesar de no tener un título, ¿qué se podría decir? Su calidad de valores es superior a la de muchas personas con grandes títulos o grandes posiciones en la sociedad. Entonces, desde mi opinión, yo creo que es muy importante más la educación en valores, así como también tener un crecimiento educativo de la mano para poder sacar adelante la sociedad. Es decir, que todo vaya a la par. Exactamente. Sí, justo viniendo a recomendación de la pregunta, no sé si alguna vez ustedes han visto el filme de Patch Adams. Era una persona que no era médico ni nada, era un estudiante de medicina, pero que sin ser médico ejercía la profesión, pero para dar una muerte digna, decía a las personas. La muerte se la tiene que llevar de una manera feliz. Para eso se necesita humanidad, más. Exacto, no una profesión directamente. Listo. Claro. Javier, ¿tú tienes alguna pregunta? Claro, tengo dos en cuestión para Cindy. ¿Cuál consideras que es el rol preponderante de las y los enfermeros en la sociedad como profesionales? El rol profesional principal en el que estamos enfocados los enfermeros de la comunidad es el cuidado. El cuidado de los pacientes, sobre todo de aquellos que más lo necesitan, porque si bien es cierto, no estamos totalmente enfocados al trabajo en un área hospitalaria o en un centro de salud, porque como ustedes saben, hay enfermeras hasta en las industrias. Lo que uno busca es el cuidado de las personas en sí. Buscar que esa persona, tal vez si se encuentra en un mal estado de salud, tenga la facilidad de acudir a nosotros para nosotros poder brindarles nuestro apoyo y nuestra ayuda durante sus momentos más complejos. Listo. Otra pregunta. ¿Cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado durante el ejercicio de tu profesión? ¿Han sido difíciles? Sí, totalmente. Creo que uno de los más grandes retos fue el realizar mi año de salud rural, puesto que lo realicé en una comunidad de difícil acceso, en una zona agua, en la frontera Ecuador-Colombia. Entonces, imagínense lo que es tener un camino de 6, 4 horas, o a pie, o en caballo, o en mula, para llegar a ayudar a personas que lamentablemente han sido olvidados por el Estado porque
Es así, son personas que no tienen agua potable, no tienen una vivienda digna, tienen un nivel de desnutrición impresionante. Entonces, creo que eso ha sido lo más complejo porque uno busca tratar de ayudar a esas personas con los recursos limitados totalmente. Entonces, es muy difícil, imagínense lo que es tener que pasar, que un paciente tenga que salir prácticamente cargado por 4 personas que van a llevar 4 horas caminando, esa persona que está en un estado de salud totalmente pésimo, para llegar a otra comunidad, que le lleven en ambulancia recién a Tulcán, que son 4 horas más de camino. Entonces, gente que sufre muchísimo. Nosotros también nos ha tocado incluso exponernos a riesgos muy grandes como los accidentes ofídicos, que son las mordeduras de serpientes, por la exposición a los animales en la selva. Entonces creo que eso fue lo más difícil. Difícil, y creo que lo más gratificante es que a pesar de esos limitados recursos de los que nos hablas, poder tener esa empatía de poder tratar con las personas que lo necesitan. Y realmente en lo personal extender una felicitación porque es una ardua labor que realizan médicos, enfermeros, odontólogos y todo el personal de salud que tiene que por trabajo y tanto por su humanidad acceder a estos sitios para poder ayudar a estas personas. Exactamente. Muchas gracias por tu colaboración Gracias. y gracias al personal que se encuentra aquí presente. Gracias. Ahora vamos a emitir los comentarios y observaciones realizados en torno a la entrevista. Michael, ¿qué te pareció y qué apreciaciones tienes? Bueno, principalmente una entrevista muy bien llevada, gracias a Cindy también por ayudarnos, pero bueno, hay varias cosas, ¿no?, que nos deja tocar este tema, principalmente de las profesiones y su rol en la sociedad, porque bueno, si bien nosotros sabemos, en este momento actual, en este siglo, podría decirse, a partir del 2000 en adelante, el acceso a la educación ha sido un poco más fácil, más ágil para las personas. Obviamente hay muchos más profesionales, pero esto ha llevado a que no sean profesionales con algo importante que es la vocación, que es algo que obviamente te va a ayudar en tu servicio. ¿Por qué? Porque ahora los profesionales piensan en temas económicos, en posición, en cómo te van a ver, como por ejemplo existen, ¿no?, que se dedican a sacar maestrías y diferentes cosas, pero que pese a que las tengan, no tienen un rol importante en esa manera de llegar a las personas, ¿ya? Pienso que también hay profesiones que son más aptas o que tienen más predisposición al tema social, como son las carreras que vienen de las ramas de salud, las carreras que son en entes sociales, como el derecho, es un paso importante, y sobre todo la educación también. O sea, pienso que tanto como los médicos como los educadores hay momentos que tienen que hacer su rural también, que tienen que irse muy lejos. Entonces, los docentes permanentemente pasan tratando con personas. Entonces es un tema muy importante y pienso que en esas carreras, incluso por ejemplo otra que también es muy importante y que creo que no se lo toma mucho en cuenta, es la profesión de los choferes. Pienso que muchos choferes les falta esa empatía con la gente, y es un problema muy latente porque son los que están principalmente en contacto diario con las personas. Hemos visto choferes de buses, los choferes propiamente que conducen, a veces no tienen esa predisposición de ayudar al prójimo, dicen, no, yo tengo que pasar, yo paso y punto. Lo mismo pasa con abogados, tengo que cobrar, yo cobro, punto. Se dice, ¿no?, que en la abogacía no tienes que inmiscuirte con la persona, tomarte el caso, pero pienso que eso es una cosa importante, que sí debería tomarse en cuenta. O sea, no inmiscuirte a fondo, pero sí tenerle un poco de empatía con la persona con la que estás atendiendo. Justamente es como decíamos, tiene que ir como a la par. No es el que tenga un PhD en la universidad más cara o en la universidad de Suiza, de España o de donde sea, si no tienes el don de gentes, como se dice, porque a experiencia personal se han conocido, no creo que sea la única que han conocido personas que tienen maestrías, PhD o títulos de tercer nivel y realmente ni siquiera son capaces de decir un buenos días. Es como un título les da un estatus para ver a las personas hacia abajo y en realidad no es así. Como decíamos justamente en la entrevista, es llevar todo de la mano, llevar todo a la par, porque los valores dentro de la sociedad creo que son mucho más importantes para ver una sociedad crecer que esa profesión, ni siquiera es el profesionalismo, porque creo que los valores están incluidos en el profesionalismo. Cuando uno es una persona profesional sabe tratar con las personas independientemente del área en la que trabaja. Otra cosa y un punto más importante es que, como decía Michael, ahora se estudia más por estatus económico, que bien, o sea, no está mal buscar un crecimiento económico, profesional y personal.
Sin embargo, si trabajamos solo para lucrarnos, ¿dónde queda nuestra humanidad? Yo quería contar ahí algo lo que nos mencionaban en una clase la doctora Yepes, que ella había realizado un caso y no le había cobrado, pero la señora, sin embargo, se dispuso a pagar aunque sea con sus gallinitas o cuyes, y eso es algo lindo en la profesión que se tiene que llevar, debido a que no todo es económico, siempre hay que tener empatía con la sociedad. Y la gratificación que La te dan gratificación. en ese tipo de- Sí, es muy importante, o sea, por ejemplo, cómo funcionan ahora las cosas, ¿no? Si somos abogados, podemos llegar a trabajar en una empresa, somos enfermeros, como dijo Cindy, podemos llegar a trabajar en una empresa. Y hay veces en las que propiamente dentro de la empresa, la cabeza principal de la empresa, que sea su gerente, su presidente o su dueño, es la persona que no infunde estos valores sociales, estos valores de sociedad. Por ejemplo, recuerdo que hace poco vi una frase de Bill Gates que decía, uno conoce cómo es una empresa por cómo tiene el papel higiénico en los baños, pero no en los baños de los clientes, sino en el baño del empleado. Porque hay veces que, por ejemplo, ok, por afuera la fachada se ve muy bonita, tenemos de todo, me dan un cafecito si lo necesito mientras espero, pero cuando entramos a donde es por dentro, sea la fábrica, o sea el consultorio, sea lo que sea, se ven las falencias que tienen, se puede ver rivalidades, se puede ver falta de empatía con ellos mismos. Entonces, si no tienen una empatía entre ellos, es muy complejo que tengan empatía y un valor social o de acción por la sociedad. O sea, Exacto. O sea, lo que yo opino también es que desde un cierto punto el respeto es la base de todo, porque tanto en la relación interpersonal entre compañeros de trabajo como el trabajador y la persona que recibe el servicio de cualquier tipo, con el respeto A cualquier lado. a cualquier lado, o sea, porque ahí es cuando las relaciones o avanzan o se retrasan. sí. Como les dije, ¿no? También es importante ese tema de la película. No pienso que las películas enseñan mucho. A veces. Pues A veces. veces. No, sí. Eso les dije, pachadas. Claro. Estudiante todavía, le llevaron a juicio incluso para decirle que esa no era la forma, o sea, que estaba atendiendo un consultorio en su casa y que eso no tenía que hacer porque no tiene el título de médico y tal, pero se defendía diciendo que no hace falta ser médico, que no hace falta tener un título para ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque él, como estaba realizando, como lo realizan ustedes en internados, se van a decir los hospitales, Claro. él veía como dentro de una cama y dentro de un hospital la gente se moría Claro. más rápido, sufría, pasaba triste, porque yo tengo la impresión de que estar en un hospital es un poco Claro, deprimente. es un deterioro Exacto. emocional. Entonces lo que él hacía era llevarlos a su casa o iba disfrazado, como hacen ahora también las personas, disfrazados a los niños, a las personas, y como él decía, todos merecemos una vida, pero también una muerte digna y feliz. Es que eso es la Si se puede evitar el sufrimiento, pues se evita. Y él dijo, si a mí me van a impedir ejercer la medicina, no se preocupen, pero yo sé que salvé a tantas personas. Y al final de ese juicio llegan todas las personas sonrientes, pese a que eran personas con enfermedades terminales, con cáncer, con diferentes cosas, llegan sonrientes como que no tenían esa depresión de sentir, ok, me voy a morir, o esa ansiedad de que cuando me muero, ¿cómo se va a pasar con las personas? Cuando le dices, estás enfermo, pues se acabó. O sufriendo el propio dolor causado por la enfermedad. En cambio, les decía que estén felices y que disfruten de su vida principalmente. Y eso pienso que es una labor social que se hace muy importante sin tener esa profesión. En conclusión, podemos cerrar diciendo que para ser buena persona no se necesita un título y eso es lo que va a llevar a un crecimiento dentro de la sociedad. Ser buenas personas y actuar siempre con compañerismo, con altruismo y con empatía. La Y con los práctica valores, de que es muy valores. importante, exacto. Sí. Eso es todo lo que tenemos que decir. Espero les haya gustado. Muchas gracias por prestarnos Muchas su gracias. atención.